Ezequiel capítulo 3. Me gustaría que todas las Biblias fueran compartidas para poder escuchar esta porción. Ezequiel es un libro, y no me dejarán mentir, poco visitado por los pastores de las iglesias en la predicación, yo lo admito. Poco leído por las iglesias, por los cristianos, excepto por aquellos que acostumbran a leer la Biblia sistemáticamente. Es un libro poco conocido. Es un libro, cuando tú lo lees, y yo ya lo leí varias veces, todo el libro es un libro, no hay otra palabra que yo pudiera utilizar más que impresionante. Especialmente porque Ezequiel dramatizó sus profecías. Siempre dramatizó sus profecías. Por ejemplo, estaba profetizando que Babilonia llegaría, sitiaría a Jerusalén y los llevaría cautivos a todos a Babilonia. Entonces se mandó a hacer una maqueta de la ciudad de Jerusalén. No sé de qué tamaño. La puso en la tierra, imagínenla por favor, y en medio de la maqueta y de él puso una especie de barda de hierro entre la maqueta y él. Yo me la quiero imaginar de 1 metro de altura por unos 50 de largo, me la quiero imaginar. La Biblia no da las medidas, pero todo eso estaba representando. Y luego él se acostó aproximadamente 395 noches del lado izquierdo y 40 noches del lado derecho de su cuerpo. Imagínense. 390 y tantas veces noches durmió del lado izquierdo y 40 del lado derecho. Eso significaba un día por año de todos los años que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Dramatizó la razón por la que Dios traería el sitio de bronce, de hierro que puso con aquella lámina. Y por supuesto todos se acercaban y lo veían. Algunos yo creo que lo juzgaban loco, otros lo juzgaban, ¿cómo se llama? Cuando una persona hace cosas así llamativas. Extravagante, exhibicionista, no sé cómo lo hayan juzgado. Pero Dios le había mandado que lo hiciera, para que no le quedara dudas a nadie del pueblo que eso ocurriría. Y hermanos, ocurrió. Hubo muchas profecías más que él dramatizó. Nada más le menciono una. Una de ellas es que tuvo que comer cierta cantidad de días cocinando su comida con fuego hecho con estiércol de animales, el fuego. Y Dios le mandaba que diera esas lecciones claras al pueblo. Ezequiel fue sacerdote y profeta. Su nombre significa Dios fortalecerá. Fue uno de los exiliados judíos llevados a Babilonia entre la primera deportación de Judá y la última.
Su libro lo muestra como un hombre de rigurosa integridad y propósito firme. Esto me encanta leerlo y me inspira. Su libro lo muestra como un hombre de rigurosa integridad y propósito firme, totalmente dedicado a la práctica de su religión sacerdotal. Por último, como Daniel y el apóstol Juan, Ezequiel profetizó fuera de la tierra de Judá, y su profecía, como la de ellos, emplea el método de símbolos y visiones. Lo que quiero leer con ustedes es un pedacito corto de la gran profecía de Ezequiel, y ese pedazo tiene que ver con nosotros hoy. Y eso está en Ezequiel capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahora quiero que vean algo interesante. Marquen por favor Ezequiel 3, a donde regresaremos, y vayan a Ezequiel 33. Ezequiel 33, 7 al 9. Y ahora les voy a suplicar, se unan conmigo en la lectura en voz alta. Ezequiel 33, 7 al 9. Todos unidos. ¿Qué dice, hermanos? Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Nuestro título en esta mañana es Alerta Roja. Alerta roja. Difícilmente, hermanos y amigos, puedo encontrar otra parte en las Escrituras donde haya una alerta de un rojo más encendido que este. Y es tan serio el asunto que se repite en el libro 2 veces. Como cuando Cristo decía, desierto, desierto. Y a propósito, ya que mencioné ese bendito nombre, Cristo, notarán que aquí se le llama a Ezequiel hijo de hombre. Y notarán que en el Nuevo Testamento a Cristo se le llama el Hijo del Hombre.
No hay otro profeta en el Antiguo Testamento a quien se le haya llamado hijo de hombre. Y una cosa más, notarán que la expresión de Cristo desierto está aquí. Cuando yo dijere al impío, desierto morirás. Es interesante. No son cosas casuales, hermanos. Ahora, ¿por qué le he titulado a nuestro tema Alerta Roja? En primer lugar, porque aquí se nos da una comisión. Se le da al profeta una comisión. Por favor, vuelvan al capítulo 3, que es donde vamos a estar. Y en el versículo 17 le dice Dios: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Quieren leer eso conmigo, lo que acabo de leer? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Aquí está la comisión. Tengo que ir más rápido de lo que lo planeé. Aquí está la comisión. Yo te he puesto por atalaya. Y un atalaya en aquellos tiempos era un vigía. Era un hombre que se ponía en lo alto de las torres de las ciudades amuralladas para avisarle a la gente dentro de la ciudad que el enemigo se aproximaba con sus ejércitos y con sus propósitos oscuros, no solo de sitiar al pueblo, sino de acabar con ellos o llevarlos como esclavos. Y a veces los llevaban ensartándoles con anzuelos las lenguas de los hombres, o a veces los arrastraban en sus carros o en sus caballos. Y el atalaya tenía que decirles: el enemigo viene, el enemigo se aproxima, ¡alerta! Ese era el trabajo del atalaya. Nosotros somos atalayas del Señor. Por favor, no confundir esta palabra. Hay una secta que usa mucho esta palabra. Nada que ver. Esta palabra está en la Biblia y significa un vigilante que avisa. Y eso no nos debe confundir para nada con cualquier secta que use esto para revistas o lo que sea. Esa es otra cosa. Pueden usar el nombre del Señor mal si ellos quieren. Pero realmente esto nos define también a nosotros. Dios nos ha dado una comisión. Dios, hermanos, nos ha salvado, y estoy hablando con los que ya tienen a Cristo en su corazón. Dios nos ha salvado para que le anunciemos a este mundo, específicamente para que le digamos a nuestra preciosa ciudad ahí abajo, a Querétaro, que el enemigo viene, que los problemas vienen, que el juicio viene, y que deben saber cuál es el único recurso para salvación eterna. Y usted y yo sabemos quién es. ¿Quién es? Yo soy el camino, dijo Cristo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero miren lo más fuerte de la comisión en el versículo 17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás. ¿Qué? ¿Qué? Entonces nosotros estamos hablando de parte de ¿quién? De Dios. Es por eso, hermanos, que este momento de la predicación y de la lectura de ustedes, abrimos las Biblias todos, este es un momento muy importante, porque este es un momento de parte de Dios, no es de parte de un pastor. Yo no tomé libros de botánica o libros de historia o libros de, no sé, para hacer este mensaje. Yo tomé la Biblia, la palabra de Dios, con el mensaje prácticamente ya escrito. Los amonestarás de mi parte. Entonces nosotros estamos designados por Dios para amonestar, en el sentido suave de la palabra, amonestar a la gente y decirles lo que necesitan y decirles que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos el mensaje que salva. Pero luego se nos habla de la situación. En el versículo 18 está la situación del mundo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, ahí está la situación.
Y luego dice, y tú no le amonestares. Esa ya es otra cosa. Pero primero toquemos la situación. Todos conmigo, por favor. La mitad del versículo 18, todos. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares. Hasta allí. Gracias, hasta allí. Impío. ¿Qué significa la palabra impío? No santo. No santo. La palabra pío sola significa santo. Es una palabra que no ha caído en desuso, pero la verdad es que se maneja a nivel Biblia casi solamente. Por eso tenemos que explicarla. Pero daría lo mismo poner aquí, que se pusiera aquí, y no muy me gusta la palabra, pero digo, es un equivalente. Cuando yo dijere al inconverso, al que no se ha convertido al Señor, al que no ha entregado su vida al Señor, cuando yo dijere al inconverso, o cuando yo dijere al incrédulo, o cuando yo dijere al no creyente, o cuando yo dijere al perdido, hermanos, tenemos que ser honestos y francos. El mundo sin el Señor está perdido. ¿Cómo estábamos tú y yo antes de conocer a Cristo? ¿A dónde íbamos? Hay gente aquí que se podrían parar de pie, pedir un micrófono y decir lo horrible que venía su vida antes de conocer al Señor. Un impío es una persona que no conoce al Señor. ¿Conoces tú al Señor? Ojalá que no te duela mucho lo que voy a decir. Pero si tú no conoces al Señor, estás en esta categoría. Cuando yo dijere al impío, de cierto, ¿qué dice? Morirás. ¿Sabe de qué nos habla? De cierto morirás. De la condenación eterna. Hermanos y amigos, la condenación eterna es real. Por favor, no pierdan Ezequiel 3 y busquen Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, el último libro de la Biblia. Comparta su Biblia porque este texto es muy importante que se lea, por favor. ¿Qué dice Apocalipsis 21, versículo 8? Lo vamos a leer sonoramente, por favor. Apocalipsis capítulo 21, pero el versículo 8. ¿Qué dice? ¿Todos? ¿La muerte qué? Este es uno de los textos más duros que el Señor ha pronunciado respecto a la condenación. Hablemos claro, hablemos claro. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, estás caminando a la condenación eterna. Por eso cuando Dios le está hablando a Ezequiel, ahora, Dios no está hablando con el pueblo de Israel en general, Dios no está hablando con los babilonios, Dios está hablando con uno de sus siervos. Ezequiel era un sacerdote de Dios, era un siervo fiel, y a él está diciendo: Ezequiel, si yo dijere al impío que morirá, y si tú no le amonestas, y el impío muere en su maldad, él morirá por su culpa, claro, pero tú, su sangre, ¿qué? Demandaré de tu mano. Hermanos, esta es una responsabilidad. Realmente, aquí la fuerza la está recibiendo Ezequiel. El impío ni está en ese momento con él. El impío ni está presente con él. Es Ezequiel quien está oyendo estas palabras, y déjeme repetirlas. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás,
y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, él morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Saben lo que eso quiere decir? Sencillo, hermanos. Quiere decir que a nuestro alrededor no hay solamente 20, hay muchos más que están caminando sin Dios, que están caminando sin Cristo y que no lo saben, pero que cada día están dando un paso más cercanos a la condenación eterna. Y este pueblo que conoce al Señor lo sabe, yo lo sé. Yo soy pastor y estoy consciente de que mi deber es amonestar al impío, no juzgarle, no achacarle sus pecados, no restregarle sus maldades, amonestarle. Decirle, hay un medio de salvación. Decirle, hay perdón en Dios. ¿Lo hay? Decirle, hay un camino para que no estés perdido. ¿Quién es? Cristo. Decirle, hay una verdad, o hay la verdad para que no estés engañado. Hay vida para que no estés muerto. Yo necesito amonestarlo, porque si no lo amonesto, miren lo que dice el siguiente texto. Realmente empieza desde el 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío, ¿qué pasará con él? Morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Yo quiero que sepan a qué se refiere cuando dice su sangre. Para saberlo tenemos que leer 2 textos más. Por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 20. Libro de los Hechos de los Apóstoles, pero capítulo 20. Qué tremendo texto, versículo 26. Cuando Pablo se está despidiendo de una ciudad, ha predicado ahí por algún tiempo, algunos han creído, pero muchos no han creído en el Señor, y se está despidiendo. Fíjense lo que dice en el versículo 26, léanlo conmigo sonoramente, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Por tanto, otra vez más fuerte, si son tan amables. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que en algún momento alguno de ellos se hirió y que parte de su sangre salpicó en las manos de Pablo? No, no está hablando literalmente. Hay una regla que nos ayuda a estudiar la Biblia que se llama hermenéutica. Y eso es cuestión de institutos y de teología, y lo damos como una materia. Yo la doy, a mí me toca darlo. 3 semanas de hermenéutica, creo que este año toca hermenéutica, que se llama reglas de interpretación. Cómo interpretar correctamente la Biblia a la luz de la propia Biblia. Y la hermenéutica nos habla de los usos variados de las palabras. Por ejemplo, la palabra carne no siempre significa lo mismo. A veces la palabra carne significa materia que cubre los huesos, esta carne. A veces la palabra carne significa debilidad, debilidad humana. Enoc citaba este texto, lo escuché en su sermón cuando lo escuché por cassette, que decía, aunque andamos según la carne, no, militamos. Y ahí explicó él lo que era militar, la palabra griega y todo. No militamos según la carne. Entonces, la palabra carne a veces es esta carne, que en griego es sarx, carne. Y a veces carne significa debilidad humana. Y a veces carne significa pecado. Por eso dice, no seas carnal.
Y así pasa con la palabra sangre. A veces la palabra sangre en la Biblia significa líquido vital, la sangre que corre por nuestras venas. Pero en este caso, cuando Pablo está diciendo, por tanto, yo os amonesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. En otras palabras, yo he orado por ustedes, los de Mileto. Yo les he hablado, yo les he predicado a voz en cuello, he gastado mis cuerdas vocales, yo les he advertido, pero muchos de ustedes no han querido oír. Quiero que sepan que estoy limpio de la sangre de todos. Yo les quiero decir que Pablo fue un fuera de serie. ¿Por qué lo digo? Porque yo no podría decir esto que dijo Pablo. Yo no lo podría decir. No lo podría decir de Querétaro. Yo no le he hablado a Querétaro. Yo le he hablado a algunos cuantos de los más de 1 millón de queretanos o de gente que habita en Querétaro. Pero él, cuando hablaba de eso, hablaba con pruebas en la mano y les dice a todos los de Mileto, estoy limpio de la sangre de ustedes. Y yo les pregunto, ¿podemos nosotros decir que estamos limpios de la sangre? Y ahí la palabra sangre, se me olvidó decirles el significado. La palabra sangre significa responsabilidad. Esto quiere decir que un día, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, el Señor, los cristianos, cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos va a llamar a cuentas por los nuestros que no conocieron al Señor. El Señor nos va a llamar a cuentas por nuestros vecinos que viviendo cerca no les hablamos de Cristo, por nuestros compañeros de trabajo con los cuales hasta nos jubilamos juntos y nunca les testificamos del Señor o no insistimos con cariño. O por qué no, nunca los amonestamos y les advertimos de una vida terrible que esperarían sin Dios. ¿Por qué nunca lo hicimos? El Señor nos llamará cuentas. El Señor te llamará cuenta por tu papá, por tu mamá, por tu hijo, por tu primo, por tu tío, por tu amigo, aquel amigo a que tanto aprecias, pero por respeto a él no le hablas nunca de religión, ni de Cristo, ni de iglesia, ni de Biblia, para que no se enoje. Dios te demandará su sangre. Y muchos cristianos, muchos, tendremos sangre en nuestras manos delante de Dios, y esa sangre solo la puede ver Dios. Nosotros mismos en sí, nuestras palmas están limpias y bien lavadas con jabón para comer y después de comer y después de ir al baño, bien lavadas las manos, pero Dios ve la sangre, la responsabilidad. Dios no te fuerza ni a mí de que aquella persona se convierta a Cristo, pero sí te dice que les hables. Por eso dice, si tú no le amonestares, no dice que tú lo conviertas, dice que tú lo amonestes, que tú le hables. Yo no puedo estar aquí, y si me dan 3 minutos más, ahorita llevo 28 predicados, los que me marcaron desde el principio, y quiero tardar ya poquito por mi garganta y por el tiempo. Pero no puedo pasar por esta porción sin pensar en este cuadro. Qué bueno que lo conocen porque no vamos a buscar más citas. Ustedes recordarán Génesis 4. Y ustedes recordarán cuando Caín, el hermano mayor de Abel, Caín era el primogénito de Adán y Eva, hermano mayor de Abel. Esto se narra en Génesis 4 y se narra también en Hebreos capítulo 11 y se narra también en Primera de Juan capítulo 3. Hay 3 porciones. Y no puedo pasar por aquí sin recordar que cuando Caín mató a Abel, escondió su cuerpo. Quizá lo sepultó, no lo sé. Entonces viene uno de esos momentos en que Dios le dice, ya sabemos que lo había matado por envidia, por celo, porque su ofrenda, la ofrenda de Abel, fue aceptada delante de Dios porque ofreció un sustituto. Y él ofreció el trabajo de sus manos que significaba salvación por obras. Y por eso fue rechazada. Y sin embargo se le dio oportunidad para ir y hacer lo mismo que Abel hizo. Y no quiso, se rebeló. Por eso dice Primera de Juan, Caín era del maligno y mató a su hermano. Y cuando lo mató, y lo mató con saña, porque dice, ¿por qué se ha ensañado tu semblante? Lo mató con saña. Y ustedes saben lo que significa la palabra saña. Entonces viene una voz de lo alto que le dice, Caín,
¿dónde está Abel tu hermano? ¿Recuerdan eso? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y aquel hombre, en lugar de arrepentirse allí, en lugar de pedir perdón allí, siempre hay oportunidad para pedir perdón, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento, siempre hay un momento para volverse. No lo aprovechó, sino que se levanta altaneramente y le dice: no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Fíjense, a Dios, no sé. ¿Acaso soy yo guarda? ¿Soy su policía? ¿Ando yo con él? ¿Me pagan para vigilarlo? ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! Hablaba con Dios, no hablaba con cualquier persona. Y Dios con paciencia le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjense, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y viene el proceso y viene el castigo. Errante serás, y como campesino cuando siembres no saldrá ninguna simiente. Y él dice: grande es mi juicio, cualquiera que me encontrare me matará. Y le dice Dios: ni eso, te pondré marca para que no te mate nadie y sufras toda tu vida. El castigo vino de Dios, pero la expresión: la sangre de tu hermano clama a mí. Y les digo una cosa, hermanos: las almas con las cuales nosotros convivimos y a quienes nunca hablamos, ni con nuestra vida, ni con nuestras palabras, su sangre estará en nuestras manos. Pero terminemos, ahí hay una esperanza. Ahí hay algo muy bonito, Ezequiel capítulo 3 y versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, fíjense, si tú lo amonestares y él ¿qué? Y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, libre de responsabilidad. Le hablé, pero no quiso, pero le hablé. Lo invité, insistí, oré por él, lo invité a la cruzada, lo invité un domingo, lo invité todo el año. Me duele que no haya querido, pero dice el Señor: habrás librado tu alma. No se trata de orar por estos 20 para librar nuestra alma. No, se trata de amarlos y de anhelar que vengan a Cristo. Pero si ellos dicen no, tú habrás librado tu alma y tendrás paz en tu corazón, porque después de todo, la gente toma sus decisiones. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Señor bendito, me acerco a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo para pedirte que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, hoy es un día de invitación. Hoy es un día en que nuestros corazones han sido tocados por la necesidad y por tu palabra. Yo lo sé porque tu palabra no regresa vacía, por eso lo sé, siempre lo sé. A veces las decisiones no se manifiestan, Señor, pero están adentro, porque tu palabra sencillamente no regresa vacía. Tú dijiste: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que, Padre, yo sé que tú has tocado corazones. Ahora te pido que esos corazones lo reconozcan y tomen una decisión pública, una decisión firme de servirte.
Pido que seas tú quien obre, en el nombre de Cristo. Quiero tomar unos cuantos minutos para orar. Tengo el deseo profundo en esta mañana de orar por aquellos hermanos y hermanas, por aquellos jóvenes y señoritas, por aquellas damas y caballeros de nuestra congregación que conocen al Señor. Orar por sus vidas, orar como un hermano ora por ustedes, porque la oración de un pastor no vale más que la oración de un cristiano. Lo que vale es el nombre precioso en el cual oramos. Pero quiero tener el gozo de ponerlos en las manos del Señor como su pastor. Quiero orar por todo hermano y por toda hermana, joven o señorita, o adulto, que en esta mañana quiere tomar una decisión sincera. La decisión de amonestar al impío. La decisión de no solo a 20, esa es nuestra meta pequeña, pero la decisión de amonestar al impío, es decir, de compartir la palabra de Dios. Yo quisiera saber si hay corazones que han sido tocados por el Señor y que quisieran en esta tarde decirle al Señor: Señor, yo no quiero llegar un día a tu presencia con sangre en mis manos, sangre de responsabilidad. Yo quiero advertir, yo quiero servirte, yo quiero ganar almas. Yo quiero tomar hoy una decisión profunda en mi corazón de, con tu ayuda, comprometerme, Señor, para servirte, no solo en la cruzada, sino desde ya, y poder hablar y poder buscar almas. Voy a pedir que todos los que tengan una decisión así, si hay, vengan al frente, llenen esta plataforma, toda la parte de abajo, y después, si hay lugar en los pasillos. Ven, aunque tú fueras el único. Ven, gracias a Dios, con toda quietud y reverencia. Por favor, nadie se sienta señalado. Yo a veces estoy en la congregación y no paso a tomar decisiones, porque uno siente cuál es el momento de hacer algo. Y no estamos aquí para juzgar quién pasó y quién no pasó y por qué no pasó. Eso no va con Dios. Pero sí te invito a que si tú has sentido algo en tu corazón, hermano y hermana, tocante a ir en pos de los perdidos, de esos impíos que nos necesitan, que así éramos nosotros, no conocíamos al Señor y estábamos caminando grada tras grada rumbo al infierno. Esa es la palabra bíblica, no le tengamos miedo. Íbamos rumbo al infierno hasta que alguien nos habló, tu vecino, tu amigo, tu hermano, te habló de Cristo y nunca dejarás de agradecérselo. Y viniste a los pies de Cristo. ¿Quién más vendrá? Y nos pondremos en las manos del Señor para que Él nos use.